¿qué tal? Bienvenidos, estamos a punto de iniciar el desarrollo de una lección de escuela sabática, un repaso más de nuestra lección de escuela sabática, y también como cada semana queremos darte una cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde el centro de producción de la Asociación Metropolitana, y nos place nuevamente compartir contigo esta lección. En esta ocasión nos corresponde analizar la lección número 5, titulada cómo ser salvo cómo ser salvo, porque la semana pasada analizamos la salvación. Y me gustaría introducirla de la siguiente manera. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de construir una casa, por ejemplo. Cuando construyes una casa, debes de seguir un proceso. No es fácil construir una casa. Pero, por ejemplo, tú no puedes colocar el techo si no tienes primero paredes, no puedes poner paredes si no tienes columnas, y no puedes poner columnas si no tienes cimientos. En otras palabras, el proceso de construcción de una casa lleva un proceso. No puedes saltarte los pasos, porque entonces no podrías tener un resultado óptimo. ¿Por qué te digo esto? Porque en la salvación sucede algo muy similar. El proceso de la salvación lleva un orden, y hoy justamente vamos a hablar de ese orden. Por ejemplo, tú no puedes tener salvación si primero no tienes un reconocimiento de que eres un pecador. No puedes creer en Jesús si primero no te arrepientes. Y no puedes seguir a Jesús si primero no aceptas su justicia. Como verás, todo tendrá o tiene un proceso en el gran regalo de la salvación. Como verás, la lección será muy interesante, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Y como cada semana queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas, los dos pastores que siempre están con nosotros, el pastor Isidro y el pastor Abraham Ramírez. El pastor Isidro es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor. Pues aquí estamos para iniciar el repaso de esta lección que justamente toca el proceso, que nosotros llamaremos el proceso de la salvación, hasta que el ser humano llegue al encuentro con nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez, ¿no? Es básicamente lo que estaremos viendo justamente durante el repaso de esta lección. Correcto. Pastor Abraham, bienvenido también. Gracias. A este repaso número 5. Sí, pues vamos a ver cómo ser salvos, ¿no? La semana pasada veíamos la salvación. Ese es lo que Dios hace por nosotros. La salvación inicia en Dios. Y ahora, ¿cómo ser salvos? Bueno, ahora es nuestra respuesta a ese llamado que nos hace el Señor. Y vamos a ver el proceso que debemos de seguir para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Correcto. Si les parece bien, vamos a proveer el bosquejo de esta lección. El primer punto, a su parecer, Pastor Isidro, ¿cuál sería? El primer punto de lo que trata la lección de escuela sabática es lo que debes hacer primero. Recuerden, aquí sí no podemos decir lo segundo es primero, no, lo primero es primero, o sea, no podemos cambiar el proceso, porque inclusive no habría proceso. Correcto. Aquí sí no podemos decir, oye, es que yo puedo irme al 3, no, aquí tienes que empezar por el 1, porque si no, no hay 2, no hay 3 y no hay secuencia. Recuerden, un proceso es una secuencia que nos lleva a un punto determinado, y justamente cuando nosotros estamos hablando de lo que debes hacer primero, eso no debe pasarse, porque si eso se pasa, lo demás nunca va a llegar tampoco. Correcto. ¿Y el segundo punto, te parece, Pastor Abraham? Sí, el segundo punto sería, pastor, poniéndose la ropa adecuada. Dios nos ofrece una ropa y hemos de aceptarla si es que queremos ser salvos. Y esta ropa no tiene ni un hilo de dimensión humana, todo es divino, ¿no? Ropa peculiar, ¿verdad? Exacto, ¿no? Así que entonces debemos de aceptar la ropa que el Señor nos da. Muy bien, así que el segundo punto, poniéndose la ropa adecuada, y si les parece bien, el tercer punto sería caminar con Jesús, que es justamente el último punto de la lección. Es donde el proceso básicamente va a continuar hasta que termine, porque caminar con Jesús es solamente estarte alistando para el encuentro con Él. Correcto. Así que para todos los que nos siguen, el bosquejo de esta semana sería lo que debes hacer primero, es el primer punto. El segundo punto, poniéndose la ropa adecuada. Y el tercer punto, caminar con Jesús. Si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa y entonces regresaremos al desarrollo de esta lección número 5, cómo ser salvo.
estamos de vuelta y estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección número 5, cómo ser salvo. Y si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar este repaso. Cariñoso Padre, te pedimos que tú nos dirijas en el proceso de la salvación. Ya analizamos la semana pasada que la salvación es un regalo. Ahora ayúdanos a entender, Señor, cómo podemos responder a esa maravillosa gracia y a ese maravilloso regalo que tú nos ofreces. Bendícenos y dirige este repaso en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a este repaso. No sé si podemos mandar algunos saludos, pastor. Sí, yo creo que hay que mandar unos saludos a los hermanos que ven el repaso de la lección de escuela sabática y que sabemos que ha sido una bendición. Hay unos hermanos que nos ven en Uruguay, así que les mandamos muchos saludos, hermanos, que este repaso pueda ser de bendición. Y también aquí en la República Mexicana a los hermanos que ven el programa por internet de la zona de Poza Rica, en el norte de Veracruz, les mandamos muchos saludos también. Claro que sí, igual queremos mandar regularmente nos encontramos a muchas personas en las iglesias y nos dicen manden saludos. Queremos mandar un saludo a la iglesia de Tláhuac, al distrito de Portales también, a los héroes que también nos han mencionado, los hermanos de Narvarte, muchas iglesias que regularmente nos ven y personas que no son de este campo además. También queremos mandarles un saludo y gracias por seguir este repaso. Esperamos que sea de bendición. Y a los maestros de escuela sabática que lo toman como el repaso de los maestros, también, que Dios les bendiga. Pastor Abraham. Sí, la semana pasada estuve en la iglesia de Violeta y de Aurora. Nos pidieron que mandáramos saludos, así que saludos para esas dos iglesias y pues también para la cabecera del distrito de Pantitlán. Claro que sí. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a este repaso. Vamos a hablar justamente de cómo ser salvo. El primer punto, lo que debes hacer primero. Pastor Abraham, Pastor Isidro, decíamos que todo es un proceso y primero lo primero, ¿no? Exacto, y para toda persona que quiera ser salva, me parece que si nosotros vamos al ejemplo del joven rico, él llegó con una buena pregunta con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa era la gran pregunta. Y el Señor Jesucristo, cuando le hace la pregunta, después de un pequeñito diálogo le da la respuesta, pues guarda los mandamientos. Pero este hombre pensó que los había guardado todos, es decir, él se sentía autosuficiente. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo le ofrece la respuesta a la salvación, vende todo lo que tienes, da a los pobres y entonces ven y sígueme, destierra todo lo que está ahí, ¿no? ¿Qué era lo que realmente el Señor Jesucristo le estaba diciendo al joven rico? Bueno, que hay que reconocer la necesidad realmente de la salvación. Eso es lo primero. Yo no me puedo salvar por mí mismo, punto. No importa lo que haga, no importa dónde vaya, no importa cuánto camine, no importa cómo crea. Si primero no reconozco mi necesidad de salvación, es prácticamente imposible que se pueda salvar. El joven rico no reconoció su necesidad. Él decía, yo me quiero salvar, pero dime una manera que encaje con la forma en que yo vivo. Dime cuál es la fórmula, dime qué debo hacer. Sí, pero de acuerdo a mí. Correcto. O sea, no de acuerdo a ti. Porque eso es lo interesante. O sea, cuando estamos hablando de reconocer la necesidad, no es, Señor, dime cómo me puedo salvar, porque yo me imagino cómo me puedo salvar. Así que nada más ratifica que lo que yo creo está correcto. Eso era lo que quería decir el joven rico. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, no, es que tú no reconoces tu necesidad de salvación. Tú estás viniendo conmigo, pero realmente no estás reconociendo que te quieres salvar, porque el que se quiere salvar, o sea, y aquí es donde viene lo interesante de la lección de esta semana, aquel que se quiere salvar, no importa lo que tenga que hacer, lo hará, porque se quiere salvar. Pero justamente Jesús, pastor, fue en esa dirección. El joven rico dice, ¿qué puedo hacer? Jesús le dice, guarda los mandamientos. O sea, lo que tú crees que es correcto para la salvación, te lo digo, guarda los mandamientos. Ya está, listo. Pero entonces Jesús ahora te voy a decir lo que yo pienso. Va más allá, y cuando va más allá le dice, reconoce, lo que tú haces no te puede salvar, porque si te pudiera salvar, no estarías aquí conmigo platicando.
¿Verdad? Por eso es que ¿por qué viniste a platicar conmigo? Bueno, porque eso que haces no te da la seguridad de la salvación, es más, no te sientes salvo, ni piensas que eres salvo, por eso has venido conmigo, así que lo que tienes que hacer es reconoce tu necesidad primero. Si no reconoces tu necesidad, no puedes iniciar el proceso de la salvación. Interesante. Pastor Abraham. Yo creo que podemos empezar diciendo, pastor, que toda esta obra, Dios ofrece la salvación. Y el proceso de salvación también es un proceso divino. No podemos nosotros reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, sentir tristeza por pecar, ir a Jesús. No podemos hacerlo si no obra el Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿No? San Juan 16:8, ya lo hemos visto las semanas anteriores, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el ser humano está en su pecado, pero Dios nos quiere salvar. Y ya dijimos que en la salvación, en el proceso de salvación, Dios toma la iniciativa, nos busca. ¿Cómo nos busca? Con su amor. Dice el apóstol Pablo, su benignidad, ¿sí?, nos guía al arrepentimiento. Es decir, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, vemos la enormidad de nuestro pecado. Porque no creo que el que roba no se dé cuenta que está mal. No creo que el que mata no se dé cuenta que está mal. Pero no sienten arrepentimiento, no sienten pena, no sienten tristeza por hacer eso. Hasta que llega el toque divino del Espíritu Santo y entonces estoy mal. Reconozco que estoy mal y entonces su amor me lleva también a arrepentirme, a desear un cambio en mi vida. A sentir tristeza. A sentir tristeza por lo que hago. Y entonces me conduce a Cristo Jesús. Así que entonces todo esto es de Dios, obrando en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Sí, ni siquiera es obra del mismo ser humano. Sí, porque recordemos, la semana pasada justamente veníamos que parte de la labor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la lección justamente trae un ejemplo muy interesante del llamado de Leví Mateo en San Lucas capítulo número 5, pero no vamos a leer los primeros pasajes, sino a partir del versículo número 30. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraron contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y Jesús respondió, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. En otras palabras, el que dice que está bien, de acuerdo a él, ese es el gran asunto aquí. Hay personas que pueden creer que son justas en su propio juicio. Desde el punto de vista divino no hay bueno ni uno solo. Correcto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene y dice, oye, ¿por qué comen ustedes con los pecadores, esos que están ahí, con esos publicanos? Y el Señor Jesucristo dice, bueno, si yo quiero llamar a los publicanos y a los pecadores al arrepentimiento, ¿dónde debo estar? Pues donde están los pecadores y publicanos, porque si no estoy donde ellos están, no los puedo llamar a que se arrepientan. Por eso es que es genial lo que le dice el Señor Jesucristo. No he venido a llamar a justos, es decir, aquel que se cree justo desde su propio punto de vista, porque no reconoce su necesidad de salvación, nunca abrió el corazón. Y por más que Jesús venga una vez y otra vez y otra vez, no, porque él piensa que está bien. El Señor Jesucristo dice, yo vine a buscar a los que no tan solo creen que están mal, sino saben que están mal, y se arrepienten. Pero no saben qué hacer. O sea, no saben qué hacer. Así que, ¿qué es lo primero que hacen? Pues reconocer que están mal. Creo que es eso mejor. Es el reconocimiento de que estamos en pecado y que no hay otra manera de salvarnos, ¿no? Ahora, cuando yo reconozco, a través de la obra del Espíritu Santo en mi mente, todo lo demás se viene como una cascada. Correcto. Exacto. ¿No? Siento que estoy mal, ya reconozco que estoy mal. ¿Qué hago? Señor, ayúdame. Viene el arrepentimiento. Y viene el arrepentimiento. Y después Dios nos va guiando paso a paso, ¿sí? Siento tristeza por pecar,
deseo ya no pecar más. Eso es los 3 pasos del arrepentimiento que dice la lección, ¿verdad? Sí. Reconocer que somos pecadores, sentir tristeza y desear ya no pecar más. Sí, por eso es que el arrepentirse, ¿qué significa? Significa cambiar de opinión. Así es. La definición que da el diccionario de arrepentirse es cambiar de opinión. Es decir, antes tenía la opinión de que era bueno. Cuando yo reconozco, me arrepiento. ¿Por qué? Porque de pronto me doy cuenta que mi opinión estaba equivocada. Pero, pastor, es un genuino arrepentimiento, ¿no? Claro. Porque también se nos habla en la lección de Judas, por ejemplo. Judas no se arrepintió. En realidad, no sé qué fue lo que sucedió con él. Un temor a las consecuencias. Pues las consecuencias por los errores que se cometen, a veces es lo que a algunas personas les da miedo. Aquí lo que estamos diciendo es, ¿qué es el arrepentimiento? Es cambiar de opinión. Mi opinión es que estoy bien, porque así están una buena cantidad de personas. Bueno, hay personas que ni siquiera saben que están perdidas, así que su opinión es que están bien. Cuando se encuentran con el Señor Jesucristo, entonces sí que reconocen y dicen, oye, yo realmente estoy mal. Ahora cambian su opinión, porque ahora dicen, ¿sabes qué? Sí estoy mal, pensé que estaba bien, pero ahora estoy mal. Ahora sí me arrepiento de lo que he hecho. ¿Y qué necesito? Creer en Jesús. Porque no hay otra manera. Antes yo pensaba que me podía salvar yéndome de rodillas a algún lugar, o que me podía salvar si hacía peregrinaciones a tal parte. Ahora me dicen, ¿sabes qué? Nada de eso te sirve. La única forma para que tú te puedas salvar es creer en Jesús. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos nuevamente con el desarrollo de esta lección número 5, cómo ser salvo. Si les parece bien, vamos un momentito y regresamos a esa interesante lección.
Bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 5, cómo ser salvo. Ya analizamos el primer punto, lo que debes hacer primero, y vamos a continuar con lo que quedó pendiente del primer punto y llegaremos al segundo, lo conectaremos con el segundo poniéndose la ropa adecuada. Pastor Abraham, Pastor Isidro, nos quedó claro que el primer paso en ese proceso es reconocer que somos pecadores. El segundo punto es arrepentirnos con un genuino arrepentimiento, ¿verdad? Estoy recordando, por ejemplo, el rey David en ese Salmo 51, cuando él realmente se arrepiente, ¿verdad? Como dice usted, un cambio, ¿verdad? En su mente de que dice, bueno, realmente hice mal. Un cambio de opinión. Un cambio de opinión, completo, ¿no? un cambio de opinión. Pero ahora viene el tercer paso en este proceso, pastor, el creer en Jesús. Porque a final de cuentas, aunque la provisión está hecha, si no crees en Jesús, nada sucederá. Sí, el pasaje más, el pasaje de oro, que inclusive ahí se le llama de las Sagradas Escrituras, es el de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que aquí podríamos decir varias cositas. La primera, la provisión está hecha para que todo el mundo se salve. ¿Okay? Sin embargo, aunque Jesús murió en la cruz del Calvario, eso no significa que todos se van a salvar. Todos pueden salvarse y deberían salvarse, ¿verdad? Ese es el asunto. Todos pueden salvarse, deberían salvarse. Pero no todos desean salvarse como Dios quiere y dijo que se deben salvar. Por lo tanto, de acuerdo al pasaje de San Juan 3:16, solo aquel que cree puede salvarse. Hay un requisito. La provisión está hecha para todos, porque en la Sagrada Escritura dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los que vivimos en él. La provisión está hecha para todo mundo, por lo tanto, todos tienen la oportunidad de salvarse. El problema es que no todos creen en Jesús, y entonces, como la única manera de salvarse es creer en Jesús, no todos se van a salvar. Y vale la pena, pastor, me parece que llegó a un punto muy importante. Hay que aclarar qué significa creer en Jesús, porque mucha gente puede decir, pues sí creo en Jesús, ¿verdad? ¿Crees en Jesús? Sí creo en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús, pastor? Debemos aclarar este punto. Sí, pastor, yo creo que en unos momentos más adelantito vamos a hablar acerca de qué es creer en Jesús, ¿no? Yo quiero apuntar esto. Por un lado, el Señor, nuestro Dios, está buscando, dice que nos muestra su amor para que nosotros podamos ser compungidos al arrepentimiento, ¿no? Pero hay un enemigo de Dios que no quiere que nos arrepintamos. Satanás va a estar trabaje y trabaje para que nosotros no creamos. En San Lucas capítulo 8, 12, 13 y 14, está hablando de la parábola del sembrador. Y dice el versículo 12, los de junto al camino son los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y la quita de su corazón para que no crean y se salven. Es decir, Satanás también está activo y hará todo lo posible para que la gente no crea en Cristo Jesús. Para que aunque está hecha la provisión, ellos no vayan arrepentidos a la cruz, ¿no? Ahora, el versículo 13 dice, los de sobre la roca son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, pues por un tiempo creen y a la hora de la prueba se apartan. Creyeron, pero... Estos sí escucharon la palabra. Aquellos, los pobrecitos que no junto al camino, escucharon tantito, no lo entendieron, pero no creyeron. Estos sí. Pero viene la prueba y... Ay, no. Y los de la espina, dice, los que cayeron entre espinos, son los que oyen, pero en su andar son ahogados por los afanes, riquezas y placeres de la vida y no llevan fruto. Así que Satanás va a usar cualquier medio para que la persona no crea en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo contrarrestar todo esto? Contemplar a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dijimos la vez pasada, la mayor evidencia, la mayor propuesta del cielo del amor de Dios es la cruz de Cristo Jesús. La mayor motivación que encuentra el ser humano para arrepentirse e ir a Dios es la cruz de Cristo Jesús. Dios nos da evidencias de su amor
Y creo que eso Dios nos jala con esas cuerdas de amor y debemos acudir a Él, no haciendo caso a todas estas cosas que el diablo nos presenta. Correcto. Sí, y yo creo que la lección trae un ejemplo extraordinario de lo que realmente significa creer en Jesús, ¿no? Cuando habla de la parábola de la boda. Recordemos que en la parábola de la boda hay algunas cosas muy interesantes que podemos resaltar rápido. La primera es que había unos invitados primarios de esa boda. Y los invitados primarios de esa boda no habían hecho nada para que se les invitara. Simplemente el rey les invitó por múltiples cosas. Quizá eran los ciudadanos más importantes, quizá algunos eran de la nobleza. Podemos imaginarnos muchas cosas, pero no habían hecho nada para que los invitara, porque finalmente la fiesta era del hijo del rey. Era una fiesta donde ellos no habían hecho nada como para que se les invitase, pero se les invitó. Son invitados. Son invitados. Ellos tenían, si querían disfrutar del banquete con el rey, tenían que aceptar la invitación a ir al banquete. La parábola nos dice que ellos no quisieron. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Si el rey me invita a una... Yo no quiero. Oye, pero te vas a perder. ¿De qué? De estar con el rey. A mí el rey ni me va ni me viene. Y lo dejaron. Se fueron, uno dice a su labranza, otro a los negocios, otro echando mano de los siervos, los dañaron, etc. Pero el versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Es decir, de que hay fiesta, o sea, de que va a haber fiesta, tiene que haber, porque el hijo, ¿qué cosa? El hijo ya se va a casar, así que va a haber fiesta, pero si no tengo invitados, ¿cómo va a estar mi hijo solo? Entonces dice las Sagradas Escrituras, que mandó a sus siervos otra vez, vayan por las salidas de los caminos, llamad al banquete a cuantos halléis. Y entonces los siervos, dice, fueron por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y aquí viene una de las partes que yo he dicho, son la de mayor esperanza en las Sagradas Escrituras. Porque dice que juntaron malos y buenos. Y ahora sí se llenó la casa de convidados. Ahora fíjense lo interesante. Por eso es que digo, esto es lo que da esperanza a todas las personas. No importa si te sientes que eres muy bueno, y no importa si te sientes que eres muy malo. Cuando tú aceptas la invitación a las bodas, y lleguemos al banquete de bodas, todos seremos iguales. Porque dice la Sagrada Escritura que de pronto el rey hizo provisión de un vestido, porque en el versículo 11 lo dice, cuando el rey entró a ver los convidados, veía un hombre sin vestido de boda. La pregunta es, ¿y quién les dio los vestidos? Porque es una pregunta simple que no debiésemos hacer, porque ahí está. Este no iba vestido de bodas, pero ¿quién les dio el vestido de bodas? Si dice que agarraron de todo. Los agarraron desprevenidos. Ahora, esto es lo preciosísimo del Evangelio. Agarró de todo, y a todos los que agarra, de pronto se les da una vestimenta. Cuando llegan al lugar donde van a participar del banquete, a todos le dicen, entras, este es tu vestido, este es tu vestido. Ahora fíjense bien, ¿qué era todo lo que tenían que hacer? Ponerse la ropa adecuada. Esa era la ropa del banquete. Aceptar que lo que el rey había dicho que tenían que ponerse para participar, era lo que el rey había dicho. Eso era todo. Él hizo provisión. También era un regalo, igual que la invitación. Y además, hizo la provisión. Pero encontró uno que dijo, ¿sabes qué, rey? Yo me quiero distinguir de todos estos. A mí que me vean igual que los demás. No, yo quiero estar con mi propia vestimenta. Bueno, las Sagradas Escrituras dicen que simple y sencillamente, ¿qué cosa? Lo echaron fuera. A lo mejor pensó que su vestido era de mayor calidad. De mayor calidad que el... Sí, posiblemente. Le estaban dando. Pobre iluso, caro. ¿no? Sí, pobre iluso. Porque nunca nuestras vestimentas humanas van a ser superior a la vestimenta que el Señor nos ofrece. Amén. ¿No? Nunca. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor, me alegraré en mi Dios, porque me vistió con ropa de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada de sus joyas. Aquí la persona se deja que Dios lo vista. Dios le otorga el vestido y Dios lo viste. ¿Qué es eso? ¿Qué es el vestido? Es la justicia del Señor Jesús.
su vida inmaculada, su vida sin pecado, otorgada a nosotros por su muerte en la cruz. ¿Quién puede lograr eso? Nadie. Solamente Cristo Jesús otorgándonos esa justicia. ¿Qué es creer en Jesús? La lección nos dice que conocerlo es conocerlo. ¿Quién es Jesús? Es Dios, es el Hijo de Dios, es el que murió por mí en la cruz del Calvario. El Rey del universo muriendo por mí en la cruz del Calvario. Entender quién es Él, es el Rey del universo, y recibirlo personalmente. ¿Cómo es posible tanto amor que no logramos entender eso? Pero aunque no lo entendamos, hay que gozarlo. El Rey del universo murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Lo acepto? Eso es creer en Cristo Jesús, ¿no? Y al mismo tiempo aceptar la vestidura que Él nos da. Correcto. Si les parece bien, con este maravilloso mensaje de esperanza, vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresamos a esta lección número 5, cómo ser salvo. Ya regresamos. Bien, llegamos a la tercera y última parte de este repaso, la lección número 5, cómo ser salvo. Y el tercer punto tiene que ver justamente con seguir o caminar con Jesús. Pastor Isidro, creo que fue muy hermoso el segmento anterior, donde se nos habla que Jesús es el que provee el vestido, ¿verdad? Lo hizo desde el Edén y ahora en la parábola también vimos que el Señor nos da su justicia. Pastor, y ahora viene el punto más importante que nos va a mantener en esa salvación, que es seguir a Jesús. Sí, yo creo que aquí tenemos que retomar tantito del segmento anterior y nada más el segmento anterior. ¿Por qué tenemos que ponernos ese vestido? Porque desde el Edén quedamos desnudos espiritualmente. Uh-huh. Así que nosotros no podemos ponernos nada que pueda ayudarnos. Sí, las hojas de higuera no sirven. Tenemos que ponernos la vestimenta adecuada. Y aquí viene un gran asunto. A veces pensamos que hay que ponernos la vestimenta y después hay que quitárnosla. No, ese es un error. No, nos ponemos la vestimenta y caminamos con esa vestimenta con Jesús. Y es que la fiesta no termina. Pues, exacto, pero ese es el gran asunto aquí. A veces pensamos, recordemos aquí el asunto, por eso yo decía, desde el Edén, una vez que el hombre pecó, quedó desnudo espiritualmente. Así que yo me tengo que poner la ropa para que no ande desnudo. Y vean mi vergüenza, dice la Escritura. Así que tengo que ponerme la ropa. Y como voy caminando con el Señor Jesucristo, yo tengo que ir vestido con la vestimenta que Él me proveyó. Porque si yo quiero caminar con el Señor Jesucristo con mi propia vestimenta, no puedo. Porque su santidad, la santidad del Señor Jesucristo, no se lleva con las vestimentas andrajosas que dice el capítulo 64, versículo 6 de Isaías, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Yo no puedo estar ante el Señor Jesucristo caminando con Él, con mis trapos de inmundicia. Pero si Él ya me colocó la ropa, mantente con la ropa. Pues quédatela para siempre la ropa. O sea, no te la quitas. Esta ropa, hermanos queridos, es la única ropa que no se debe quitar uno ni para dormir, pues. Uh-huh. O sea, esta es la ropa especial con la cual camino, duermo, hago todo. Toda metida la hago con esta ropa. Porque justamente es la ropa que delante de Dios hace que yo sea declarado justo. ¿Por eso de santificación, pastor? Sí. Seguir a Jesús, ¿no? Es la parte del jueves que dice, uh-huh, seguir a Jesús. Si nosotros ya aceptamos a Jesús, entonces hemos de seguirle. Él nos llama a seguirle y entonces nosotros nos paramos, dejando todo, le seguimos. ¿Pero qué seguir a Jesús? Dice San Juan 8:31, y miren lo que dice. Decía Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es decir, Jesús se dio cuenta que había gente que creía en Él. Uh-huh. A esos que creyeron en Él, Jesús les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Así que entonces, el que ha aceptado el vestido, debe vivir las palabras de Cristo. Uh-huh. Debe conocerlo. ¿Sí? Yo sé que el Señor manda esto, y entonces yo debo vivir lo que me manda
el Señor. ¿Sí? Porque ya me ofreció el vestido de bodas, el vestido de justicia. Él ya me limpió, ya me justificó. Ahora Él quiere que yo viva de alguna manera. Sus palabras han de ser escuchadas por mí y he de vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es seguir a Cristo Jesús y permanecer en Cristo Jesús. Pero se los dijo a quienes habían creído en Él. Ujú. Sí, por eso es que hay una parte que también menciona el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, en el versículo 63, que me parece que caminar con Jesús justamente tiene que ver con este punto muy importante. Dice el capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer mientras caminamos con Jesús? Alimentarnos de sus palabras, porque vamos a poner, Jesús viene de un lado, yo voy del otro lado, y entonces Jesús camina, yo voy a su lado, y cuando Él me habla, es su palabra. ¿Y qué hago con su palabra? La escucho, y una vez que la escucho, la practico, porque la única manera de no practicar su palabra es que me aleje de Él o que no esté con Él. Por eso es que caminar con Jesús es ir con Él a todos los lugares posibles. Por eso es que las Sagradas Escrituras en el versículo 64 de este mismo capítulo 6 dice, pero algunos de vosotros no creen, le dijo Jesús al grupo que estaba ahí, porque desde el principio Jesús sabía quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Es decir, había un grupo de personas que estaban siguiéndole, pero que no creían. Y entonces, después agregó, por eso os dije que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y ahora ven el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con Él. Es decir, no querían escuchar su palabra, disfrutar su palabra y practicar su palabra. No querían caminar con Él, iban por los panes, sobre todo, y por los peces que había dado. Pero entonces aquí vienen unas expresiones que son dos versículos que son grandiosos, el 67 y el 68. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y después concluye de una manera extraordinaria. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. En otras palabras, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y tú nos has dicho un poquito antes que tus palabras son espíritu y son vida. Así que si tú tienes palabras de vida eterna, aquí queremos estar contigo porque finalmente lo que queremos es ¿qué cosa? Vivir eternamente. Y para vivir eternamente, ¿qué tengo que hacer? Pues alimentarme de tu palabra que es eterna, dijo Pedro. Así que, ¿sabes qué? No podemos ir a nadie más, porque el único que tiene palabras de vida eterna eres tú. No hay ningún otro lado donde se puedan conseguir palabras de vida eterna. Correcto. Pastor, ¿cuál es el costo de seguir a Jesús? Podríamos decir el renunciamiento propio. El renunciar a uno mismo. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25. En grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Tienes que estar dispuesto a seguirlo a Él antes que cualquier cosa. Y a mí me llama la atención lo que dice aquí, y aún su propia vida. Yo creo que uno de los obstáculos más grandes para ir a Jesús es la satisfacción propia. Es el buscar mis gustos, lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, seguirlo. Y entonces, muchas veces eso que a mí me gusta es un obstáculo tan grande para ir con Cristo Jesús. Si queremos ir con Jesús, debemos renunciar a todo. Y eso lo podemos llamar el yo. ¿Sí? Mis inclinaciones, mis gustos, mis deseos. Eso se puede interponer entre Cristo y yo. ¿Qué debemos hacer? Dejarlo todo. Y después de esto, el Señor Jesús cuenta dos parábolas, por así decirlo. Dice que ¿quién quiere edificar una torre y empieza a construirla y no la termina? Se van a burlar de él. O qué rey viene alguien contra él, ¿verdad? Y sale al encuentro de él con 10,000 y aquel viene con 20,000, pues no. Entonces dice,
vean el costo, vean a qué le tiran. ¿No? Y el versículo 33 dice, así cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ganar perdiendo. ¿Sí? Tenemos que dejar todo por seguir a Cristo Jesús. Correcto. Pero dejarlo todo es lo malo, ¿verdad? Porque el Señor Jesús no nos va a quitar lo bueno, nos quita lo malo y nos invita a seguirlo. Correcto. Sí, por eso es que cuando hablamos de caminar con Jesús, cuando hemos caminado con una persona, no sé si, digo, todos hemos caminado con alguien, ¿no? Tú puedes ir a la derecha, el otro a la izquierda y van los dos juntos caminando y de pronto, ¿qué pasa si alguien más viene aquí en medio? Pues por más que quieres platicar con el que vas, ya no se puede porque nos interrumpe, ¿no? Y entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, está bien, vamos a caminar tú y yo, pero colócame a mí primero. Es decir, que nadie se interponga entre los dos. ¿Quieres que alguien más vaya con nosotros? Colócalo a un lado. Pero que Él no se coloque entre nosotros, porque no me vas a escuchar. Y si no me escuchas, las palabras de vida eterna, ¿qué cosa? No van a producir frutos para vida eterna. Por eso es que es importante lo que decía el pastor Abraham. Hay un costo, sí. Hay que poner a Jesús primero. Para poner a Jesús primero, todo viene en cierta manera después. Por eso es que nosotros teníamos prioridades. Dios primero. No hay nadie más. Dios primero. Y después, ¿quién sigue? Pues sigue la esposa, después los hijos, después el trabajo. Pero nosotros no podemos cambiar las prioridades. Y es lo que justamente el Señor Jesucristo está diciendo. Coloquen las prioridades de manera adecuada. A mí colóquenme primero. Y todo lo demás vendrá. Va a recibir una bendición extraordinaria de mi parte. Porque como me has colocado a mí primero, yo sé que aún si tuviera que dar tu propia vida, o como en el caso de Abraham, tu propio hijo, me lo darías. Porque sé que ocupa el primer lugar en tu corazón. Claro. Todo vendrá por ahí, Igor. Así es. Hemos llegado lamentablemente al final de este repaso, de la lección número 5, y queremos despedirnos, como lo hacemos regularmente, con unas palabras finales de todos los que formamos parte de este repaso. Pastor Isidro. Pues hermanos queridos, nosotros iniciamos el proceso de la salvación. Simplemente sigamos con la vestimenta que el Señor Jesucristo nos ha otorgado y caminemos con Él de tal manera que un día simplemente sigamos caminando con Él en la patria celestial. Gracias, Pastor Abraham. Aceptemos la ropa que el Señor Jesús nos da. Es un vestido de gala, es un vestido de fiesta. Y la fiesta ya empezó cuando aceptamos a Cristo Jesús. Amén. Y la fiesta va a continuar allá en el cielo. Correcto. Y me gusta siempre imaginarme esta parábola, no sé, teniendo en cuenta que allá en el reino de los cielos ya está todo listo, está la mesa preparada y hay un lugar reservado con nuestro nombre. Ojalá que ninguno de nosotros faltemos a esa maravillosa fiesta de boda. El Señor ya nos hizo provisión de todo, solamente hay que aceptarlo. Les invitamos que la próxima semana nos encontremos una vez más en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. El Señor nos mantenga salvos y felices caminando con Él. Que Dios les bendiga.